Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Kitizá, que normalmente es traducida como cuando censes, pero el título correcto sería cuando levantes. Y está hablando cuando levantes a cada uno de los israelitas. En esta Parashá vamos a encontrar cosas extraordinarias. Dice el subtítulo, lo mismo que puede corromper, también puede santificar. Estamos hablando que en esta parashá vamos a encontrar uno de esos episodios oscuros que nos habla la Torá y es el becerro de oro. En la parashá anterior vimos cómo el Todopoderoso pidió una contribución al pueblo de Israel, que dieran de corazón. En esta ocasión vemos que el pueblo lleva oro para hacer un becerro de oro. Lo mismo que puede corromper, también puede santificar. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para servir al Creador. Por lo tanto, podemos ver a una persona que tal vez no está haciendo lo bueno delante del Creador, pero eso mismo que está corrompido también se puede santificar. De esos temas y muchos más a continuación. Acompáñenos. Shabbat Shalom, queridos hermanos, qué gusto encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la Parashá semanal. Como decíamos en la introducción, hoy nos corresponde la Parashá Kitizá. Desearles a cada uno de ustedes que tengan un Shabbat Shalom extraordinario, darle la bienvenida a todos aquellos que en este momento se encuentran en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Qué dicha volver a encontrarnos, qué dicha volver a estar juntos nuevamente. Queremos en este momento pedir al Todopoderoso por la paz de Eret Israel, para que ya este conflicto se termine. Ojalá que pueda haber paz entre los pueblos, entre las naciones, y que Israel pueda vivir tranquilo, así como todos los pueblos tienen derecho a tener tranquilidad, a poder vivir en paz. También pedimos esto para nuestro amado pueblo Israel. Queremos dedicar este estudio por la refugia Shlema de todos aquellos que se encuentran con alguna dolencia, alguna enfermedad, que el santo y bendito es pueda traer refugia Shlema. Pedimos por la salud del rabino Isaac Ginsburg, del rabino Jaime Frin, del rabino Shalom Arush, también por Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, Geisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana Patricia, Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, Karen Castro, hija de Cecilia, y Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina. Que en la infinita misericordia del Todopoderoso, todos ellos reciban refugia Shlema. Pero no solamente ellos, todos aquellos que están viendo en este momento, ya sea en vivo o en diferido, esta enseñanza, reciban refugia Shlema, sanidad completa. Amén. Como siempre hablamos del contexto, de dónde venimos. Recordemos que venimos de la Parashá Tesabet. En la Parashá Tesabet, el Todopoderoso ordena que se traiga aceite puro de olivas. Aceite puro de olivas. En esta Parashá también pudimos ver las ropas sacerdotales, el servicio divino, la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Pero muy importante, en esa parashá pudimos establecer qué tipo de aceite somos, qué tipo de aceite es el que nosotros tenemos en nuestro interior. Hay varios tipos de aceite. El aceite de oliva tiene diferentes calidades. Y nosotros también producimos luz, como se usaba el aceite para poder encender una lámpara. Nosotros también somos agentes de luz. Pero ¿qué clase de luz es la que nosotros llevamos en nuestro interior? Todo eso lo vimos en la Parashá Tesabet, la cual te invitamos también para que puedas buscar en nuestro canal de YouTube. Muy bien, vamos a ir al capítulo correspondiente. En este caso, empezamos desde el verso 11 del capítulo 30. Adonai dijo a Moshe:
Cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno al inscribirse pagará a Adonai un rescate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Adonai de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar santo. Un shekel es igual a 20 gerá. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Adonai. El rico no dará más ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda de Adonai para la expiación por sus vidas. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo usas para el servicio del tabernáculo del testimonio, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Adonai para expiar por sus vidas. Adonai dijo a Moshe: harás la pila de bronce con una base de bronce para lavarse. Ponlo entre el tabernáculo del testimonio y el altar y pon agua en él. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y pies allí. Cuando ellos entren al tabernáculo del testimonio, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando ellos se acerquen al altar para ministrar quemando una ofrenda para Adonai, ellos se lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Esto será una ley perpetua para ellos por todas las generaciones. Adonai dijo a Moshe: toma las mejores especies, 500 shekels de mirra, la mitad de esta cantidad de canela aromática, 250 shekels de caña aromática, 500 shekels de casia y un galón de aceite de oliva. Y harás de ello un aceite santo de unción. Mézclalo y perfúmalo como lo haría un experto perfumero. Será aceite santo de unción. Úsalo para ungir el tabernáculo del testimonio, el arca para el testimonio, la mesa y todos los utensilios, la menorá y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para las ofrendas quemadas, la pila y su base. Los dedicarás, serán especialmente kadoshim, y cualquier cosa que los toque será santa. Entonces ungirás a Aarón y sus hijos, los dedicarás como kadoshim. Entonces ungirás a Aarón y sus hijos, los dedicarás como kadoshim para servirme a mí en el oficio de sacerdote. Dile a los hijos de Israel: este será aceite santo de la unción para mí por todas sus generaciones. No se usará para ungir el cuerpo de una persona y no harán ninguno como él, con la misma composición de ingredientes. Es santo y tú lo tratarás como santo. Cualquiera que haga una unción como esta o la use en una persona no permitida será cortado de su pueblo. Adonai dijo a Moshe: toma sustancias aromáticas de plantas, resina de bálsamo, onisha y gálbano aromático. Estas especias con incienso puro, todas en cantidades iguales, y haz incienso, mezclado y perfumado como lo haría un experto perfumero, rociado con sal puro y kadosh. Molerás muy fino un poco de ello y ponlo al frente del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, donde yo me reuniré contigo. Lo considerarás como especialmente santo. No harás para tu propio uso ningún incienso como este, con la misma composición de ingredientes. Lo tratarás como santo para Adonai. Cualquiera que haga algo como este para usar como perfume será cortado de su pueblo. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Y el Eterno ordenó a Moisés que entonces se hiciera un censo. Cuando hayas de establecer el número de los hijos de Israel, el de sus censados, habrá de ofrecer cada hombre el rescate de su alma ante Adonai al censarlos, para que no haya mortandad en el censo. El Todopoderoso le ordenó a Moshe que hiciera un censo antes de partir al Har Sinaí, al monte Sinaí. Muy bien. Con respecto a la Parashá Kitizá, normalmente se traduce como cuando censes, pero realmente debe de leerse cuando levantes. Aquí tenemos dos palabras. Tenemos la palabra tizá, que significa elevar, y tenemos la palabra nasá o la raíz nasá, que significa levantar y elevar. Y como podemos ver, estas dos tienen una relación estrecha. Entonces, cuando el Todopoderoso le habla de levantar este censo, no es solamente para conocer un número determinado de personas, sino es para levantar a un pueblo con una dignidad espiritual superior. ¿Cómo lo entendemos?
Entendámoslo de esta manera. Alguien podría decir, el número no es lo importante, pero cuando hablamos de un pueblo especial, cuando hablamos de un pueblo especial como el pueblo de Israel, el número sí importa. Es como, por ejemplo, imaginémonos un ejército de centenares de soldados. ¿Qué puede hacer diferencia en esto? ¿El número de los soldados? Recuerdo una película donde convocan a una guerra y llegaron unos hombres a unirse a un ejército, pero estos hombres no sabían nada de la guerra, no conocían de estrategias, no eran buenos peleadores, lo único que tenían era la intención de poder sumarse a este evento, a este conflicto. En cambio, los otros sí eran personas de guerra. Entonces, cuando hablamos de el pueblo de Israel, aquí sí hay una diferencia en que el Todopoderoso habla de levantar al pueblo de Israel y hacer un censo de este pueblo maravilloso. ¿Por qué? Porque es un pueblo que tiene un llamado especial. Por ejemplo, si hablamos del ejército de Israel, sabemos que es uno de los ejércitos mejor preparados que hay en el mundo. Por lo tanto, no solamente hablamos de números, sino estamos hablando de calidad. Y en este caso, estamos hablando, por decirlo de esa manera, de esa calidad espiritual que tiene el pueblo de Israel, que es el pueblo que ha sido llamado por el Eterno para una misión especial. Una de las cosas muy importantes que tenemos que entender aquí en esta parashá es por qué cuando se hace el censo no se cuenta a través de cada una de las personas, sino que se hace a través de una moneda, porque el Todopoderoso dice que cada una de las personas tenía que llevar medio shekel. Y entonces cada medio shekel, al contarse al final, representaba a cada una de las personas que habían sido censadas. Aquí de esta imagen, ¿por qué razón se contaba a las personas indirectamente? Y aquí vamos a ver estas diferentes circunstancias o situaciones que podrían ser la razón. Hay diferentes ideas respecto a esto. Una de ellas es que al contarlas de manera directa podría traer algún juicio divino, midat ha'adin, o plaga, como ocurrió cuando el rey David hizo un censo que se encuentra en 2 Samuel, capítulo 24. También para guardar la mesura respecto al número de las personas del ejército. Entonces, aquí, en este caso, hablamos del número de personas también. ¿Por qué? Porque la intención o la idea de esto no es tanto conocer el número, que las personas supiesen, uy, tenemos un ejército de tanto. No era tan importante eso. Y entonces, por esa razón, era mejor decir que se habían contado tantos shekelín o tantos shekel que haber dicho hemos contado tantas personas. Claro, lógicamente, el número de los shekelín representaba, o de los shekel, representaba el número de personas que habían sido contadas. Pero al final decían 600 shekel, o 1 millón de shekel, o 300,000 shekel, y no decían 300,000 hombres. Otras razones podrían ser las que encontramos en el Talmud Babli o en el Zohar, que dice en el Talmud Babli, Rosh Hashanah 17b. Dice que el medio shekel sirvió también como expiación anticipada por el pecado del becerro de oro que ocurre en esta misma parashá. Recordamos que el Todopoderoso dice que cada persona o cada hombre mayor de 20 años tendría que llevar medio shekel, esto para, dice, rescate de su alma. Entonces podría ser algo coherente y lógico que entonces este medio shekel estaba representando precisamente el rescate del alma por la transgresión que vendría posteriormente por causa de el becerro de oro. Y el Zohar, Kitizá 188b, dice, el medio shekel representa la restauración del equilibrio entre Israel y el Eterno, reparando la ruptura provocada por la idolatría. Entonces, aquí también vemos lo siguiente. Nosotros debemos de apegarnos al Todopoderoso. Nosotros debemos de unirnos al Todopoderoso. Cuando nosotros nos apegamos al Todopoderoso, tenemos una plenitud
que no tendríamos si no estuviéramos apegados al Todopoderoso. Seríamos únicamente medio shekel. Pero cuando nos apegamos al Todopoderoso, estamos plenos. Y entonces este medio shekel representa precisamente eso, la restauración y el equilibrio entre el Todopoderoso. O sea, que cuando vemos medio shekel, vemos un ser humano que no está en plenitud únicamente cuando se ha unido al Todopoderoso. Muy bien. Aquí vemos una moneda de medio shekel, es una moneda de Israel, de dice medio shekel. Y dice, esto es lo que ha de dar cada uno de los comprendidos en el censo. Este ciclo es de 20 óvulos, el tributo reservado a Adonai es medio ciclo. También este medio shekel debe representar humildad. Representa la humildad. Y aquí en este pasaje de referencia del Salmo 8, 3, 4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y como podemos ver, el Todopoderoso fue el que dijo, vamos a hacer un censo, vamos a levantar las cabezas del pueblo de Israel. En este caso, los hombres que podían salir a la batalla. Y esto lo que nos enseña es que nosotros dependemos del Creador. Nuestra victoria, nuestras luchas, nuestras guerras no son ganadas por nosotros, son ganadas por el Todopoderoso que nos da la sabiduría, nos da las herramientas para poder hacer lo mejor y poder vencer. Esto me acuerda de un hombre en una película muy interesante donde él era como una especie de francotirador y él estaba recitando el salmo y decía que tú eres el que adiestras mis manos para la batalla. Él estaba poniendo su confianza y su esperanza en lo que estaba haciendo, pero en base a su fe en el Creador. Él reconocía que la pericia, él reconocía que el don que él tenía, en este caso, para la guerra, provenía del Todopoderoso. Y así cada uno de nosotros también tenemos que poner todo en manos del Todopoderoso. Cuando nosotros tenemos una victoria, la victoria no fue nuestra, la victoria fue del Todopoderoso. ¿Qué nos da la victoria a nosotros? Que siempre podamos tener eso, que siempre podamos pensar, bueno, me va bien en la vida, tengo éxito, no sé, como profesional, como comerciante, en lo que usted se desarrolle, entienda que es el Todopoderoso que le da las herramientas, la sabiduría, la inteligencia para poder desarrollarse de la mejor manera. Otro pasaje de referencia, Shemot 29:45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. El Eterno es nuestro amparo y fortaleza, como dice el Salmo 46:1 al verso 6. Recordemos que el Todopoderoso quiere habitar en medio de su pueblo. Y cuando Él habita en medio del pueblo, era como cuando vemos que el pueblo de Israel iba en travesía, iba, digamos, a un lugar determinado. Recordamos que el arca de la alianza era lo que iba primero. Y los enemigos de Israel o aquellas personas que querían hacerle daño, sabían que la presencia del Todopoderoso iba delante del pueblo de Israel. Y por lo tanto decían, no, no podemos con ellos. Jeremías 7:23, escuchen mi voz y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Este pasaje es muy importante, el Salmo 33, 16, 17. El rey no se salva por el gran ejército, ni es librado valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza podrá librar. Entonces, ¿quién es el que libra? ¿Quién es el que libra en la batalla? Sí, el Todopoderoso. Otro pasaje de referencia, Jeremías 17:5. Yo, Elohim de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Esta palabra es una palabra muy confrontativa. Dice el Todopoderoso,
Maldito quien confía en los demás. ¿Qué significa eso? Aquel que pone su esperanza en una persona, dice el Salmo. Es mejor confiar en el Eterno que confiar en los príncipes. Es mejor confiar en el Eterno que confiar en los poderosos. Bueno, aquí vemos Jeremías que dice de parte del Creador, maldito quien confía en los demás. No está hablando de que usted tenga una amistad con alguien y usted confíe en esa persona. Por supuesto que puede confiar en las personas, pero lo que no puede esperar es que alguien, una persona, venga a resolverle la vida. Quien le puede resolver es el Todopoderoso. Maldito quien confía en sí mismo. Ay, sí, yo soy muy valiente, soy extraordinario, soy muy sabio, soy muy inteligente, yo puedo hacer todo solo, no necesito de nadie. Como alguien que, por ejemplo, dijo, ¿cómo podría yo hablarle del creador a una persona X, Y o Z? ¿Por qué? Porque es famosa, porque tiene mucho dinero. Bueno, lo único que tiene esa persona es dinero y el dinero no lo puede salvar, el dinero no lo puede sanar. Entonces, aquellas personas que dicen que son autosuficientes, bueno, no están bien delante de los ojos del Todopoderoso. Y otra de la situación, maldito quien se aleja de mí. Aquellas personas que se alejan del Todopoderoso, que han puesto su esperanza y confianza en otras cosas. Por ejemplo, pensemos en alguien que confía en su trabajo, en su dinero, como si realmente esto fuera lo que le soluciona la vida. Imaginémonos que alguien tiene un excelente trabajo y le está yendo súper bien. Es una persona exitosa. Imaginémonos un artista, imaginémonos un empresario o alguien que definitivamente eh, es muy inteligente y hace bien su trabajo. Pero resulta que en algún momento, antes de su éxito, eran personas que sí pensaban en el creador, pensando que éste le pudiera abrir las puertas, que le pudiera dar una oportunidad en la vida para salir adelante. Y resulta que cuando llegaron a tenerla, se olvidaron del creador. Y ahora confían en su riqueza, confían en su éxito, confían porque les va bien y se han alejado del Todopoderoso. Están mal delante del Eterno. Por eso dice el profeta, maldito quien se aleja de mí. Incluso, no solamente de esa manera, sino también aquellos que se vuelven a la idolatría. Una noticia muy interesante. Haya la primera moneda de medio ciclo acuñada en el templo de Jerusalén. Para aquellas personas que creen que las escrituras, la Biblia hebrea, el Tanakh o lo que la gente llama Antiguo Testamento es solamente un libro de relatos. Alguien podría decir como cuentos. Bueno, vean que todo lo que la escritura dice ha venido a ser corroborado por arqueólogos, donde encuentran, por ejemplo, una moneda de medio shekel acuñada en el templo de Jerusalén. ¿Y por qué eh, era de medio shekel? Porque el Todopoderoso había establecido, como vimos ahora, una moneda de medio shekel también para dar en el templo. En el verso 15, el Todopoderoso establece, el rico no dará más, ni el pobre menos del medio ciclo, el pagar el tributo de Donai como rescate de vuestras vidas. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos. Interesante. Imaginémonos en un lugar donde se encuentran estos esqueletos. Y todos esos esqueletos tienen las mismas condiciones. Tienen el mismo tamaño en sus brazos, sus piernas, su cabeza. Todos los buscaron que fueran casi idénticos. La persona que ve ahí es un cúmulo de huesos. No sabe si ese cuerpo le pertenecía a una persona de raza negra, si era rubio, si tenía ojos azules, si era de ojos negros, cafés, verdes, si tenía dinero o no, si era profesional o no. Nada de eso lo podría ver. Lo que ve es simplemente un cúmulo de huesos. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que el Todopoderoso no hace diferencias. No hace ninguna diferencia. Por eso dice, ni el rico dará más, ni el pobre dará menos. Todos van a dar igual. Por eso medio ciclo, nadie tendrá que dar más y nadie tendrá que dar menos. Para el Todopoderoso, usted y yo somos iguales. También el dar medio ciclo cada una de las personas
nos habla de la importancia de la unidad. Porque cuando usted junta un medio ciclo o un medio shekel con otro shekel, hace un shekel. Y eso nos enseña que la unidad en medio del pueblo de la fe es importantísima. Usted puede hacer y lograr cosas de manera individual. Perdón, pero hay cosas que solamente puede hacer a nivel de cajal, a nivel de comunidad, ¿ok? Solamente así. Sí puede hacer cosas de manera individual, pero hay otras que las tiene que hacer de manera comunitaria. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso lo ha establecido así. El Todopoderoso quiere que los hombres nos unamos, que haya unidad. Y por eso tenemos este pasaje del Salmo 133:1, que dice cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía, juntos en armonía. Ok, eso de la armonía me parece muy bien, que tengamos buenas relaciones interpersonales, pero ¿sabe qué? El pasaje va todavía más allá, porque sigue diciendo, porque ahí ha enviado el Eterno su bendición y su redención. Entonces el Todopoderoso manda bendición y redención a la comunidad, al cajal, al conglomerado. Cuando nos unimos, cuando estamos juntos, cuando estamos unánimes, el Todopoderoso envía ahí su bendición y su salvación. Por eso, como les decía, hay cosas que usted puede alcanzar de manera individual, pero como comunidad podrá alcanzar otras que solo no puede hacer. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos otro pasaje de referencia que habla de el hombre que también encuentra plenitud, no solamente cuando se apega al Todopoderoso, sino también en el matrimonio. ¿Ok? Aquí también vemos esto que lo indica Génesis capítulo 2, verso 24. Ahora, otra cosa importante que aprendemos también respecto a esto, respecto a la unidad, porque el censo también tenía que ver con eso, de un grupo de personas unidas. Vea lo que dice este pasaje de Eclesiastés. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Una persona sola, en medio de circunstancias, puede caerse, pero cuando tiene compañeros, cuando tiene hermanos en fe, es levantado por los hermanos. Puede caerse, pero no va a quedarse, no va a quedar solo, no va a quedar ahí postrado, porque otro le levanta. Y es la importancia de la comunidad, del cajal. En verdad nada hace el Eterno omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Y aquí estamos viendo a un profeta gigante, enorme, como el más grande de todos los profetas, como fue Moshe Rabenu, quien hablaba de parte del Creador, así como sus otros Kadoshim, sus profetas Kadosh. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, dice el Todopoderoso. Entonces, hay que cumplir y obedecer al Todopoderoso. En el verso 18 dice, haz una pila de bronce con su base para las abluciones, colócala entre la tienda del encuentro, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y sus pies. La importancia de esta práctica. Veamos lo que dice Proverbios 6:18. Corazón que maquina planes perversos y pies presurosos para correr al mal. Dice el Todopoderoso que tanto a Aarón y sus hijos debían de lavarse las manos y sus pies. Y aquí habla de esos pies presurosos para correr al mal. También en Isaías, cuando extiendas vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliques vuestras plegarias, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Ellos tenían que lavarse las manos. El Salmo 24 dice, el autor habla del hombre de manos limpias y de corazón puro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el Todopoderoso pide que los Kohanim tenían que lavarse las manos y los pies, representando esa santidad también, esa santidad delante del Todopoderoso de unas manos limpias que no han derramado sangre inocente y de unos pies que no han ido corriendo a hacer el mal delante del Todopoderoso. Y aquí vemos en, cerca del cótel, del conocido Muro de los Lamentos, donde vemos ahí una fuente, donde hay unos jarritos o picheles, donde ellos toman agua y se lavan las manos. Pero eso no solamente se ve en el judaísmo, aquí usted puede ver esto, que
esto es un lugar de musulmanes donde ellos llegan también, se lavan los pies y se lavan las manos. Y tú has de tomar de las primicias especies de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad esto es 250, y de cálamo aromático 250. Aquí está hablando de este aceite. Dice el verso 32, no se derramará sobre carne de persona ni haréis otro semejante a él en su composición. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que componga una mezcla como ella o que lo aplique sobre un extraño será cortado de su pueblo. Es interesante que usted lo que está viendo en esta imagen es precisamente lo que aquí dice, hecho con las especificaciones de Éxodo 30, 22, 25. El Todopoderoso establece que este aceite es un aceite especial únicamente para ser usado en el Mishkan y posteriormente para ser usado en el Beit HaMikdash, en el Sagrado Templo. Pero hay lugares y empresas que lo venden cuando el Todopoderoso dice que esto es exclusivo para el servicio del templo o del Mishkan o del tabernáculo. Pero esto lo venden compañías que venden en línea y la gente lo compra y lo usan sobre ellos. ¿Por qué? Porque son gente que ignora las Sagradas Escrituras. Claro, no estamos hablando del pueblo judío, no estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de religiones fuera del judaísmo, pero que si lo hacen y si lo usan. Y el Todopoderoso dice que todas estas personas sean cortadas de en medio de su pueblo por usar algo que ha sido reservado para el uso divino, para el servicio al Todopoderoso. Muy bien, vamos a ir al capítulo 31. Adonai dijo a Moshe, yo he señalado a Bezalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he llenado a él con el espíritu de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todos los tipos de artesanía. Él es un maestro en diseño, en oro, plata, bronce, cortando piedras preciosas para montar, talla de madera y toda otra arte. Yo también he nombrado como su asistente a Oholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Además, yo he dotado a todos los artesanos con sabiduría para hacer todo lo que yo te he ordenado. El tabernáculo del testimonio, el arca para el testimonio, la cubierta del arca sobre ella, todo el mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, la menorá pura y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para ofrendas quemadas y todos sus utensilios, la pila y su base, las vestiduras para oficiar, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras para sus hijos, para que ellos puedan servir en el oficio de sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso de especies aromáticas para el lugar santo. Ellos harán todo conforme yo te lo he ordenado. Adonai dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Adonai, quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mis Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Adonai. Cualquiera que haga algún trabajo el día del Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardaron el Shabbat. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Observará el Shabbat por todas sus generaciones, como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día él cesó de trabajar y descansó. Cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinai, Adonai le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. Amén. Amén, Baruch Hashem. Aquí vemos una representación de estos dos hombres, Oliab y Bezalel, que fueron escogidos por el Eterno para que ellos pudieran hacer todos los artefactos que se iban a utilizar en principio en la tienda de reunión, en el Mishkan, y que posteriormente iban a ser usados en el Beit HaMikdash o en el Sagrado Templo. Entonces vemos esta representación de ellos acá.
Algo muy interesante con respecto a esto es lo siguiente y es la idea del espíritu. Y lo he colmado con Rúa de Elohim, con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento en toda la obra. Aquí tenemos Rúa HaKadosh, que significa espíritu de santidad, lo que la gente llama también Espíritu Santo, pero es mejor llamar espíritu de santidad. Dice entonces, y le he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia para toda clase de obra. Aquí hay una situación muy interesante y es que desde la perspectiva fuera del pueblo de Israel, en las religiones, en primer lugar, tenemos que saber que en el hebreo las letras no existen letras minúsculas y mayúsculas. No existen. O sea, que, por ejemplo, un nombre lleve mayúscula o que algo sea con minúscula. No es así. Todo se escribe con la misma letra. Claro que las letras, pues sí, hay algunas más grandes. Por ejemplo, tenemos la letra Lamed, esta que puede ver usted aquí en esta imagen, que sobresale de las otras, pero es que porque su tamaño es mucho más grande, no es que está en mayúsculas, sencillamente que ella es así grandota, ¿ok? Que es la letra Lamed que representa la letra L. Pero puede ver que las demás vienen siendo casi del mismo tamaño o son del mismo tamaño. Pero cuando en otras religiones o en las religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, ellos, digamos que tienen sus Biblias, ponen espíritu en mayúscula. Y voy a devolverme, no, más bien aquí me estoy adelantando, disculpen, me devuelvo. Y aquí vamos a ver acá, donde vemos aquí en rojo, en el verso 3 del capítulo 30, donde dice, lo he llenado del espíritu. Y ponen espíritu en mayúscula. Este texto no está sacado de la Torá en original. Normalmente yo siempre uso este tipo de traducciones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, precisamente para cuando encuentro este tipo de detalles, poder mostrarle a ustedes esos errores. Y por eso usamos este tipo de traducciones, por decirlo así, para poder mostrar esos errores como este. Ponen espíritu en mayúscula. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es decir que aquí se está hablando de una persona, que aquí se está hablando de otro Dios, pero no es así. Cuando el Todopoderoso dice que lo llenó de Ruach HaKadosh o Ruach HaKodesh, de Ruach HaKodesh, es que lo llenó de espíritu de sabiduría, de espíritu de inteligencia. Eso es lo que significa. Que también esto, el Todopoderoso se lo da a los profetas. He aquí, yo he llamado por nombre, dice el verso 2, a Besaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado del espíritu de Elohim. Aquí vemos también donde ponen, ¿verdad? Espíritu de Elohim, lo he llenado de espíritu de Elohim o espíritu de Dios, pero el espíritu sí está en minúscula. En cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia. ¿Para qué? Para que ellos pudieran hacer todos estos artefactos que eran de santidad para el servicio para el Todopoderoso. Aquí tenemos un pasaje de referencia de Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el día de Shabbat, del día de reposo, del día de descanso, que hay personas que no hacen diferencia entre este día y los otros días, pero el Shabbat es un día especial. Guardaréis mi día de reposo porque es señal entre ustedes y yo a través de los siglos. Claro, hay personas que ahora dirán, sí, pero es que ese día es exclusivo del pueblo de Israel. Bueno, espérese tantito, por favor, ya le voy a mostrar. Y aquí vemos una imagen extraordinaria donde vemos uno de las lujot, de las piedras que el Todopoderoso grabó con su propio dedo, su Torá, su instrucción. Y aquí esta imagen representa donde el Todopoderoso con su dedo está escribiendo los preceptos y los mandamientos y está poniendo el cuarto que dice, recuerda
el Shabbat para santificarlo. De todos los mandamientos que el Todopoderoso ha establecido, es el único que dice que debes de recordar. O sea, de tener en consideración, de tener en mente siempre. ¿Qué dice Isaías 58:13? Si llaman a mi día santo o delicioso, llamando a esto el día especial, que es el día santo, el día Kadosh. Cuando hablamos de Kadosh, la palabra Kadosh, el, el significado de Kadosh o santidad no es como algunas personas tal vez lo interpretan. La interpretación correcta de Kadosh sería todo aquello que ha sido apartado y separado para el servicio al Todopoderoso. Eso es ser Kadosh. Entonces aquí vemos esta imagen donde hablamos del domingo y hablamos de que el domingo es un día profano. El lunes es profano. El martes es profano. El miércoles es profano. El jueves es profano. El viernes es profano, pero el sábado es Kadosh, porque es un día que ha sido apartado y separado para servir al Creador, no solamente para descansar, para que podamos servir al Todopoderoso. ¿Cuál es la etimología de profano? Viene del latín, ¿qué significa fuera? Fuera, digamos, de observancia, o sea que no tiene nada que ver con la espiritualidad. En este caso, por ejemplo, el domingo, lunes, martes son días normales, pero el Shabbat es un día especial que el Todopoderoso ha establecido. Y bueno, para aquellos que les decía que tal vez iban a decir, no, pero es que solamente ha sido dado, permítame un momentito, ha sido dado únicamente para el pueblo de Israel. Bueno, déjeme decirle que no es así. Isaías 56, 6, 7, que dice el profeta, a los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirven y que aman mi nombre y que sean mis siervos y a todos los que observan el día de reposo y no lo profanen y se aferran a mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración, porque dice, mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, aquí está hablando de hijos, de extranjeros, de gente que no es del pueblo de Israel y también habla al final de este mismo pasaje que su casa, dice, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por lo tanto, no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de cualquier persona que quiera servir, amar al Creador, amar al Eterno y que guarde su Shabbat, dice el Todopoderoso, lo recreará, lo llevará a su templo, sus holocaustos, sus ofrendas, sus corbán, sus corbanot, serán, dice, aceptados en su casa, porque su casa es para todos. Baruch Hashem. Obedecer o desobedecer, el Todopoderoso nos da esa posibilidad de que nosotros podamos decidir. Aquí vemos un pasaje de referencia de Esther en el capítulo 1, verso 12, donde dice que la reina Basti no quiso escuchar al rey, el rey la mandó a llamar porque él quería mostrarla a sus súbditos para que vieran su belleza. Ella no quiso, Basti no quiso, y por lo tanto, posteriormente, Esther se convierte en la esposa o la reina, ¿verdad?, del rey. Y entonces, muy interesante, en este momento, pues, en estas fechas se está celebrando la festividad de Purim, que tiene que ver precisamente con eh, el, la lectura del libro de Esther, recordando esa historia. Pero en nuestro caso, ¿estamos dispuestos a obedecer o no a obedecer? Y dio Moisés, cuando acabó de hablar, dice con él, en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Hashem, con el dedo del Todopoderoso. Y estas fueron las primeras tablas recibidas de la mano de Hashem, recibidas por las propias manos del Todopoderoso y escritas por él, Baruch Hashem. Bien, vamos al capítulo 32. El becerro de oro. Pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces Aarón les dijo, arrancad los zarcillos de oro de las ovejas de vuestras mujeres,
de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Se quitó pues todo el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición y acabó de modelarlo con un buril. Entonces ellos exclamaron: Estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante de él e hizo pregonar a Aarón diciendo: Mañana será fiesta solemne a Adonai. Por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Después el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron para divertirse. Entonces Adonai dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo además Adonai a Moisés: Yo he observado a este pueblo, y aquí es pueblo de dura cerviz. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos, y los consumiré, y haré de ti una nación grande. Pero Moisés suplicó en presencia de Adonai, su Dios, y dijo: Oh Adonai, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos entre los montes y para distribuirlos de la faz de la tierra? Y vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales les juraste por ti mismo, y a quienes dijiste: Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos. Y toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestra descendencia, y la heredarán para siempre. Y desistió Adonai del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y Moisés se volvió y descendió del monte, llevando en su mano las dos tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. Y las tablas eran de obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando Josué oyó la voz del pueblo, en su clamor dijo Moisés: Voz de guerra en el campamento. Pero él dijo: No es voz de gritos de victoria, ni voz de clamor de derrota. Estoy oyendo como voces de cantos. Y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés. Y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón respondió: No se encienda la ira de mi señor. Tú mismo conoces a este pueblo que es propenso al mal. Ellos pues me dijeron: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, pues este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les dije: El que tenga oro, que se lo arranque, y me lo dieron. Lo eché al fuego, y salió este becerro. Y vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón les había dado rienda suelta, para que llegaran a hacer vergüenza en medio de sus enemigos. Y puesto en pie Moisés a la puerta del campamento, exclamó: El que esté por Adonai conmigo. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Él entonces les dijo: Así dice Adonai, Dios de Israel: Ponga cada cual su espada sobre el muslo. Pasad, recorred de puerta en puerta el campamento, y cada uno mata a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo aquel día como 3000 hombres, porque Moisés les había dicho: Llenad hoy vuestra mano para Adonai, aunque cada uno actúe contra su hijo y contra su hermano, para que él os otorgue hoy su bendición. Y ocurrió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros pecasteis con gran pecado, pero ahora subiré a Adonai, tal vez pueda haber expiación por vuestro pecado. Y Moisés volvió a Adonai y dijo: Oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro, pero ahora perdona su pecado. Si no,
bórrame ahora de tu libro que has escrito. Pero Adonai dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y ahora ve, conduce este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, y en el día de mi represión castigaré sobre ellos su pecado. Y en efecto, hirió Adonai al pueblo por lo que habían hecho con el becerro que Aarón hizo. Amén. Amén. Uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel fue la vergüenza del becerro de oro. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y aquí vemos algo interesante, porque el Todopoderoso le dice a Moisés que es el pueblo de Moisés y no su pueblo. Y dice que fue Moisés quien lo sacó de Egipto y no fue el Todopoderoso quien lo sacó de Egipto. Eso lo que nos muestra sencillamente es que el escritor nos muestra aquí a un Dios o al Dios, al Eterno, decepcionado del pueblo. Y por eso le dice a Moshe, es tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Ya no era el pueblo del Todopoderoso y tampoco el Todopoderoso lo había sacado de Egipto. Y aquí lo que vemos es que la Torah nos muestra esta situación de decepción del Todopoderoso, después de todas las maravillas y grandes cosas que ha hecho delante del pueblo, lo tratan de esa manera y lo ponen al nivel de un animal. Qué cosa más dura y terrible. Dijeron estas personas, ve Israel, ahí están tus dioses. Entonces, dijo también el Todopoderoso en el verso 10, ahora pues deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. Pero yo de ti haré una gran nación. El Todopoderoso confiaba en Moshe, pero estaba decepcionado del pueblo de Israel. Pero Moshe habla a favor del pueblo. Y dice esta imagen, cambió Moisés la mente de Dios y se arrepintió Adonai por el mal que había hablado para hacer a su pueblo. El libro de Números, como se le conoce en las traducciones normales, pero que realmente se llama Bamidbar en el desierto, vemos que el Todopoderoso, ¿verdad? Dice, y se arrepintió Adonai por el mal que había hablado para hacer a su pueblo. Números nos enseña que el Todopoderoso no cambia, que Él no tiene sombra de variación, que Él no cambia, pero en lo que sí cambia el Todopoderoso es cuando Él decide bendecir. Cuando Él decide bendecir, más bien, quiero decir, cuando es para bendecir, el Todopoderoso se mantiene firme. Cuando es más bien, cuando Él es para castigar, Él sí puede cambiar. Él sí puede perdonar. Él puede sí mostrar misericordia. En ese caso, el Todopoderoso sí cambia. El libro de Números nos dice que Él no cambia, pero cuando se trata de traer un mal, el Todopoderoso sí puede cambiar para traer bendición, para ser misericordioso. ¿Ok? Aquí vemos un pasaje de referencia en Bereshit, Génesis 18, 24 y 33, cuando Abraham intercede por Sodoma y Amorra, por Sodoma y Gomorra. Y hablaba con el Todopoderoso y le decía, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 10, y estuvo hablando con el Todopoderoso hasta que lastimosamente, pues, el Todopoderoso tuvo que destruir esos lugares porque no habían justos casi en ese sitio. Segunda de Reyes 25, otro pasaje de referencia, regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Eterno, Elohim de su antepasado David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte y entre días podrás subir al templo. Entonces, como podemos ver también, el Todopoderoso es no solamente misericordioso, sino que ve también cuando las personas se arrepienten y hacen teshuvá y se vuelven al Todopoderoso, como en este caso de el rey Ezequías. Ahora, con respecto a la formación de este becerro, ¿era el pueblo de Israel? Bueno, resulta que cuando Israel sale de Mizraim, de Egipto, salió con un montón de personas que no eran israelitas. Por eso vemos acá esta imagen que dice una mezcolanza de pueblos. Ereb Rab salió también de Egipto junto con nuestros antepasados. Entonces, ¿qué explican los sabios de Israel? Que estas personas que eran idólatras y que cuando salió el pueblo hebreo, el pueblo judío de Egipto, estas personas vinieron con ellos. Claro, Egipto había quedado destruido. Pero dijeron, no, y busquemos
¿verdad? Con estas personas tal vez ellos van a un lugar mejor. Además de que habían creído en el Elohe de Israel, en el Dios de Israel, y entonces decidieron ir con ellos. Pero cuando Moshe no está y falta por un tiempo, entonces empieza la inquietud y estos que habían sido dados a la idolatría todo el tiempo, vinieron y empujaron a parte del pueblo para que este también pecara y le dijeron a Aarón, haznos dioses. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase que dice, una manzana podrida termina pudriendo a todas las demás. Y sí, efectivamente es cierto. Es cierto que una manzana, cuando está madura, puede hacer que las otras se maduren y si no se comen a tiempo, al final terminan podridas. Y eso también puede ocurrir con las personas, no como en la fruta, pero sí en el sentido de que una persona que tiene malos pensamientos, que es una persona mala, que hay oscuridad en su corazón, podría influir en otra persona si esta persona tiene debilidad. En el caso de las manzanas, es porque una manzana madura expide un gas que si hay otra fruta cerca de esta, este gas hace que la otra también se madure. Entonces, hablemos en las personas, una persona que tiene cosas negativas en su interior y ese gas negativo podría venir y afectar a otra persona si esta persona es una persona débil, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos un pasaje de referencia a Génesis 3:12 y dijo el hombre al Eterno, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Normalmente el hombre quiere, normalmente algunos quieren evadir la responsabilidad, como en el caso de Adán. Dijo, no es que la mujer que tú me diste por esposa, resulta que me dio y como era ella, comí. Dice él aquí abajo, evadir responsabilidad no te libra de la transgresión. Y así es, así es. Cada uno tenemos una responsabilidad en nuestra vida y somos nosotros los que tenemos que dar cuenta de nuestras acciones, sean buenas o no buenas, positivas o negativas. Otro pasaje de referencia de Barín, capítulo 8, verso 5. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Eterno disciplina a los suyos, en este caso, a sus hijos. El Yetzer Hará, el Yetzer Hará, y por eso tenemos que hablar de precisamente el que va de su responsabilidad. Desde la perspectiva del pueblo de Israel, conocemos algo como el Yetzer Hará. El Yetzer Hará es la inclinación, a hacer lo malo. Muchas veces ocurre que el hombre se inclina por hacer lo negativo. Génesis 4:7, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Entonces, el Yetzer Hará es esa inclinación que se estaba dando aquí en medio del pueblo de Israel, una inclinación a hacer lo malo. Mucha gente le echa la culpa al Satán, al diablo. Dicen que él es el diablo, que es el que me impulsó, el que hizo esto. Y claro, eso es evadir responsabilidad. La culpa es de cada uno de nosotros. O la responsabilidad es de cada uno de nosotros, el que tomemos buenas o malas decisiones. Pero llamamos a la inclinación a hacer lo malo Yetzer Hará. Pero también podemos tener Yetzer Tov, podemos tener inclinación a hacer lo bueno, como la mayoría de nosotros, que nos gusta hacer lo bueno. ¿Que nos podemos equivocar? Sí, nos podemos equivocar. Precisamente, la palabra pecado es en hebreo het, het. Y lo que significa es cuando una persona erra o falla en su objetivo o no da en el blanco. Eso es pecar, het. Entonces, una persona que tiene como objetivo servir al Todopoderoso y en algún momento falla, bueno, precisamente ese es el pecado. Het, errar, no dar en el blanco, o no cumplir, o no llegar al objetivo. Y por supuesto que el objetivo es hacer la voluntad del Todopoderoso. Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal puesto, mal parado. Entonces, como vimos, había una serie de personas, Eretz Rab, que eran de diferentes naciones y que eran idólatras, y estos vinieron con Israel. Bueno, puede ser que estas personas hayan influenciado al pueblo para hacer lo malo. Por eso dice el Salmo 1, muy bendecido el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Entonces, esto nos enseña también que nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Tenemos que
acuerparnos o rodearnos de personas que tengan nuestros mismos intereses y la misma ética, la misma moral, nuestra misma emuná, nuestra misma fe. Porque cuando nosotros nos venimos y nos rodeamos de gente diferente, puede definitivamente ser algo negativo. Puede ser que estas personas puedan influir negativamente en nosotros. Incluso recordemos que hay una expresión o un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Proverbios 18:24, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Entonces tenemos que saber escoger nuestras personas allegadas. Y volvió Moshe y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, escritas por ambos lados de una parte y de otra, que estaban escritas. Y cuando Moisés le pregunta a su hermano, ¿qué hiciste? Respondió a Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces que el pueblo es inclinado y Ebser hará hacer lo malo. Entonces le dije, ¿quién tiene oro? Dijo a Aarón, se desprendieron y me lo dieron, lo arrojé al fuego y salió este becerro. O sea, eso sí está bastante extraño, ¿verdad? Que el becerro se haya hecho solo. O sea, que alguien venga y tome algo y lo tire así al fuego y se construya automáticamente. Aquí vemos esta imagen, dice las continuas quejas de Israel. Algunas razones por las que Aarón realizó el becerro de oro. La primera, a Aarón, convencido de la vanidad y nulidad de los ídolos, tal vez haya querido demostrar esa vanidad, llevando al pueblo hasta el absurdo mismo. Para convencerlo de ello, de ser esta la intención de Aarón, podríamos compararla con 2 situaciones casi análogas que nos relata el mismo Tanakh, como pasó con Eliú Hanabí, o sea, el profeta, con los servidores de Baal en Primera de Reyes 18 y también en Segunda de Reyes 10:19, en el caso del rey Jehú o Yehú, también con los sacerdotes de Baal. La otra es que la insistencia del pueblo, influenciado por las prácticas en Egipto de Abodá Zará, que significa idolatría o culto extraño, se refiere a la adoración de dioses o prácticas que no estaban en línea con la creencia en el Dios único, en el Dios de Israel. Tal vez fuera la razón por la que Aarón tuvo que acceder a los deseos del pueblo. Podrían ser estas opciones. Pero que era Aarón alguien malo, era alguien corrupto. No, no era una persona corrupta. Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama Shalom, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. Recordemos que Aarón es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y esto es lo maravilloso de la Torá. La Torá nos enseña a personas, seres humanos, que pueden equivocarse. No nos muestra personas infalibles. Nos muestra a estas personas como son, para que incluso de los errores de ellos podamos aprender. No idealiza a una persona, ni la vuelve a alguien perfecto. No, nos muestra incluso sus imperfecciones. ¿Para qué? Para que podamos aprender de esas lecciones, para no cometer los mismos errores. ¿Quién era Aarón? Hermano del patriarca Moshe, fue también el fundador de la dinastía sacerdotal. Era tal su rectitud que Elohim lo nombró el sumo sacerdote. Al pie del monte Sinaí, a pesar de ello, fue prohibida la entrada a la tierra prometida. Sí, le prohibieron entrar a la tierra prometida y fue muy querido por el pueblo por su incansable trabajo como líder y conciliador. Bueno, esta tal vez fue otra de las razones por las cuales Aarón siguió el deseo del pueblo, para que hubiera paz, porque es muy posible que esto pudiera traer un conflicto interno muy grande, cosa que pasó, pero tal vez él con la idea de tratar de hacer razonar a la gente, pero al final no lo consiguió. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y aquí tenemos un pasaje de referencia, Jeremías 48:10 dice, malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del Eterno y los que retengan la espada del derramamiento de sangre. Parece ser muy fuerte, la verdad, este pasaje y lo que Todopoderoso pidió. Pero bueno, fueron miles de personas las que fallecieron en esa situación, pero podía haber sido todo el pueblo. Y el Todopoderoso conoce nuestra condición y conoce que realmente si no se hacía algo tal vez así
tan extremo, las cosas con Israel no iban a funcionar. Él nos hizo. Ahora, con respecto a el pedido de Moshe, le dice al Todopoderoso, si no perdonas al pueblo, bórrame de tu libro. Pues resulta que en la parashá anterior, Tesabé, nos encontramos que Moisés no aparece en ninguno de los pasajes. Y le dijo Moshe al Eterno, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Eterno le dijo, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Muy bien, vamos al capítulo 33. Adonai promete su presencia. Habló Adonai a Moisés: Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: La daré a tu descendencia, y enviaré delante de ti mi ángel, y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, porque no subiré en medio de ti, no sea que te consuma en el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, prorrumpió en llanto y ninguno se vistió sus atavíos, porque Adonai había dicho a Moisés que dijera a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz, si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Ahora pues, quita tus atavíos de sobre ti, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Por lo cual, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos del monte Horeb en adelante. Y tomaba Moisés la tienda de reunión y la levantaba lejos, fuera del campamento, y la llamó tienda de reunión. Y todo el que buscaba a Adonai salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés a la tienda, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la entrada de su propia tienda y observaban a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y ocurría que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda mientras él hablaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la columna de nube detenida en la tienda en la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su propia tienda. Y Adonai hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. Luego volvía al campamento, pero el joven Josué Ben Nun nunca se apartaba de en medio de la tienda. Entonces Moisés respondió a Adonai: He aquí, tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo, aunque dijiste: te conozco por nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas reconocer tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos, y considera que esta nación es tu pueblo. Y él dijo: Mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo: Si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí, pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? Y Adonai dijo a Moisés: También cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Entonces él dijo: Te ruego que me permitas ver tu gloria. Y le respondió: Yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Adonai. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo también: No podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Adonai: He aquí un lugar junto a mí, donde tú estarás en pie sobre la roca. Y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces dijo Adonai a Moshe: Di a los israelitas, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo saliera contigo, aunque fuera un solo momento, te destruiría.
Y en el verso 4, al oír el pueblo estas duras palabras, hizo duelo y nadie se vistió sus galas. El hombre pecador, el eterno santo. Sí, sí, el eterno es santo. Pero el hombre es un pecador. No, el hombre no es un pecador. El hombre puede pecar, pero no es que el hombre es pecador. Lo que pasa es que sí, cuando nosotros hacemos algo que no corresponde, cuando nosotros nos equivocamos y cometemos, digamos, pecado, erramos, no cumplimos con nuestra misión como deberíamos, por supuesto que lo que ocurre es una separación entre el creador y nosotros. Como vemos aquí, que vemos, por ejemplo, como una especie de acantilado, esta separación entre estas dos masas de tierra, y vemos ahí, ¿verdad? Que está, pues eso que lo separa, pues precisamente es el pecado, pero no el hombre pecado. Y veía todo el pueblo la columna de nube situada a la entrada de la tienda y se levantaba todo el pueblo y se posternaba cada hombre en la entrada de su tienda. ¿Qué es lo que vemos aquí? El pueblo estaba dolido por las palabras que el Todopoderoso había dado, unas palabras muy fuertes porque ellos sabían que necesitaban del Todopoderoso, ellos sabían que necesitaban del Santo y Bendito es. Y entonces ellos querían que el Todopoderoso no los dejase. Y aquí vemos un pasaje del Salmo 86:5 que dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Aquí la idea de que el Todopoderoso no perdona es errónea. El Todopoderoso es un Elohim misericordioso. Y aquí tenemos una serie de pasajes que usted puede encontrar donde no sabemos de dónde ha salido la idea de que el Todopoderoso no puede perdonar. ¿En qué momento ocurrió que el Todopoderoso no podía perdonar los pecados de las personas? El Todopoderoso siempre ha estado dispuesto a perdonar y lo dijimos ahora. Tenemos aquí en esta lista, tenemos el Salmo 130, tenemos el Salmo 79:9, Isaías 1, 18, 43, 25, Isaías 55:7, tenemos a Miqueas, tenemos a Daniel, Joel, Jeremías, Segunda de Crónicas, Oseas, Proverbios, Nehemías. Donde quiera que usted pueda ver diferentes pasajes, podrá encontrar que el Todopoderoso siempre es un Elohim misericordioso y que lo único que necesitamos nosotros es arrepentimiento y volvernos al Creador. El Todopoderoso le dijo a Moshe, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Todopoderoso. Qué satisfacción, qué maravilloso es saber que el Todopoderoso y su presencia siempre está con nosotros. Pero claro, para eso necesitamos caminar en rectitud y en santidad delante del santo y bendito es. Vino Moshe y le hizo un pedido al Todopoderoso y le dijo, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moshe. ¿Qué le dijo el Eterno? No vas a poder verme en todo mi esplendor porque no es posible que un ser humano me vea y pueda seguir con vida. ¿Qué era lo que realmente quería Moshe? Era ver al Creador, verle el rostro. Bueno, lo hemos dicho en varias oportunidades, la Torá nos habla de esta manera para que tengamos una comprensión, digamos, de acuerdo a nuestra capacidad intelectual. Pero el Todopoderoso no tiene cuerpo, el Todopoderoso no tiene rostro, no tiene una cara con ojos y oídos y boca como nosotros. El Todopoderoso es un ser espiritual, pero dice, te dejaré ver mi ajor, mi espalda, que esto, digamos, lo que significa es que alguien podría, en este caso Moisés, entender después de ver las cosas. ¿Tá? Alguien que viene y recibe un mensaje de parte del Creador y entiende lo que el Todopoderoso le dice. Aquí en este caso, vemos, lo que quería era comprender la esencia de Hashem, del Eterno, entender cómo el Eterno gobierna el mundo, saber por qué los justos sufren y los malvados prosperan, percibir la presencia divina sin ningún velo. En otras palabras, Moshe buscaba la revelación máxima posible para un ser humano en el conocimiento del Todopoderoso. No era que quería verle el rostro, era que quería poder entender al Todopoderoso de una forma todavía aún mayor. Sabemos que Moisés ha sido el hombre que ha llegado al mayor nivel de espiritualidad en el mundo. Es el que ha alcanzado los más altos niveles. Pero, a pesar de ello, no podía conocer por completo al Todopoderoso. Vamos al capítulo 34 y último.
el decálogo ritual. Luego dijo Adonai a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Prepárate pues por la mañana y al amanecer sube al monte de Sinaí y te presentarás ante mí allí en la cumbre del monte. No subirá nadie contigo, ni se verá hombre alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten enfrente de aquel monte. Y él labró 2 tablas de piedra como las primeras, y madrugando por la mañana, subió al monte Sinai, como le había ordenado Adonai, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y Adonai descendió en la nube, y estuvo allí con él, e invocó el nombre de Adonai. Pasó pues Adonai por delante de él, proclamando, Adonai, Adonai, Elohe misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés se apresuró e inclinándose a tierra se postró, diciendo, si ahora he hallado gracia ante los ojos, oh Elohe mío, te ruego, mi Elohe, que aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. Y él respondió, he aquí, yo renuevo el pacto. Ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se ha hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del cual tú estás verá la obra de Adonai, porque terrible es lo que voy a hacer contigo. Observa lo que yo te ordeno hoy. He aquí, expulso delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra a donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Antes bien, derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aceras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No sea que hagas alianza con el habitante del país y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrificien a sus dioses, te inviten y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos. Y cuando sus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. No harás para ti dioses de fundición. Guardarás la fiesta solemne de los ácimos. Como te ordené, 7 días comerás ácimos en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo lo que abre matriz es mío, y todo primerizo de tu ganado parido macho, sea buey o carnero, todo lo que abre matriz es mío, y todo primerizo de tu ganado parido macho, sea buey o carnero. Pero todo primerizo de asno lo sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día reposarás. Aún en la arada y en la siega reposarás. Celebrarás para ti las fiestas de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo en presencia de Adonai, Elohe de Israel, porque expulsaré a naciones de delante de ti y ensancharé tu frontera, y nadie codiciará tu tierra cuando subas para comparecer delante de Adonai tu Elohe 3 veces al año. No degollarás ni derramarás la sangre de mi víctima del sacrificio sobre nada leudado, ni guardarás hasta la mañana siguiente la víctima de la fiesta solemne de la Pascua. La primicia de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohe. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Dijo Adonai a Moisés, escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio, las que estaban en manos de Moisés al bajar del monte,
¿No advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con él? Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la tez de su rostro resplandecía, por lo cual tuvieron temor de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, y a Aarón y todos los principales de la congregación se volvieron a él, y Moisés habló con ellos. Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que Adonai había hablado con él en el monte Sinai. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. Sin embargo, cuando Moisés entraba en presencia de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Y al salir hablaba con los hijos de Israel lo que le había sido ordenado. Y los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés, que la tez de su rostro resplandecía. Entonces Moisés se volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, ya casi terminando. Entonces dijo Adonai a Moshe, talla tú 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras. Entonces, Moshe en este caso participó haciendo las tablas para que el Eterno pudiera escribir nuevamente en ellas. Hay algo muy importante acá, y es este Salmo 147:20 que dice, no ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas no las han conocido. El Todopoderoso entregó sus preceptos y sus mandamientos al pueblo de Israel. No hizo así con ninguna otra nación. Y dice el Todopoderoso que incluso esas naciones ni siquiera conocen los preceptos y los mandamientos. Hoy en día puede ser que muchas naciones sí las conocen, pero no necesariamente las ponen en práctica, porque aún pues no han llegado, digamos, a ese entendimiento. Dice que el Eterno pasó al frente de Moshe y dijo, yo el Eterno, compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, y que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la 3.y 4.ª generación. Bueno, aquí explicar un poquito sobre eso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la 3.ª y sobre la 4.ª generación, de los que no se arrepienten, ¿ok? No es que, por ejemplo, el papá se portó mal y el hijo va a pagar. No, es de aquellas generaciones que se convierten en generaciones malvadas y que no se vuelven de su mal camino. Aquí hay una situación que cuando uno lee ese pasaje podría ser un poco confuso, o como que en algún momento dice que sí perdona, pero que después no perdona. Sí perdona. Lo que ocurre es que dice, no tendrá por inocente aquel que es culpable, en el sentido de que esa persona continúa haciéndolo mal, perdona al que se corrige, pero no declara inocente al que sigue en culpa. La Torah enseña que Elohim no elimina la responsabilidad, pero siempre abre la puerta al retorno, o sea, a la Teshuvá, a que nos podamos volver al Todopoderoso. Sí, nos podemos equivocar, pero eso no significa que no podamos levantarnos y volvernos al Creador. Aquí tenemos 13 atributos de la misericordia. Vean qué cosa más linda. Número 1, misericordia antes del pecado. Número 2, misericordia después del pecado y al aceptar el arrepentimiento. Número 3, Dios Todopoderoso que actúa con compasión. Número 4, compasivo, siente el sufrimiento de sus criaturas. Número 5, clemente, otorga gracia incluso sin merecimiento. Número 6, paciente, no castiga de inmediato, da tiempo para el arrepentimiento. Número 7, abundante en bondad para los justos y pecadores. Número 8, fiel y veraz, cumple sus promesas. Número 9, conserva la bondad por 1000 generaciones. Número 10, perdona pecados cometidos con intención. Número 11, perdona transgresiones rebeldes. Número 12, perdona pecados cometidos por error. Y número 13, limpia a quienes se arrepienten sinceramente. Entonces, vemos extraordinario cómo el Todopoderoso es un Elohim misericordioso. Y él dijo, he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio de la cual tú estás, la obra del Eterno, porque ha de ser cosa terrible
lo que yo haré contigo. Aquí, ¿verdad? Siempre les he explicado cuando sale esta palabra Señor en mayúscula, las personas que hicieron esta imagen ponen Señor en mayúscula porque en el original aparece el nombre personal del Todopoderoso. Entonces, cuando usted ve que aparece en mayúscula la palabra Señor, se está refiriendo al Todopoderoso, al Dios uno y único. Guárdate, no sea que te conciertas pacto con el habitante de la tierra a la cual vas a ir. O sea, cuando el Todopoderoso despoja a los habitantes de la tierra de Canaán, que posteriormente será la tierra de Israel, los despoja de ese lugar. ¿Por qué? Porque son idólatras, porque ofrecen sacrificios humanos, porque hacen un montón de cosas terribles. Y entonces el Todopoderoso dice, no concertes pacto con ellos, o sea, no sigas sus caminos, porque ellos hacen todas las cosas negativas, cosas que yo no quiero que ustedes hagan. Entre ellas, la idolatría y toda clase de actos horribles. Por ejemplo, como dice Deuteronomio 18:10, un pasaje de referencia. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practique de adivinación, ni algorero, ni sortílego, ni hechicero. Lo que nos enseña la Torá es que eso de los sacrificios humanos es una abominación al Todopoderoso. Y esa es una de las razones por las cuales el Todopoderoso sacó a los cananitas de Canaán, porque ellos tenían todo ese tipo de prácticas. Y el Todopoderoso les dice, no concierten pacto con ellos, ni pregunten cómo ellos eran que hacían sus cultos a sus dioses. El Todopoderoso dice, no te harás imágenes de fundición, ya había pasado lo del becerro de oro, el Todopoderoso dice que no hay que hacer ese tipo de cosas. También habla de la festividad del Pesaj, de el comer, digamos, durante esos días, panes sin levadura. Aquí tenemos también este pasaje, dice, porque yo arrojaré a los gentiles de tu presencia y ensancharé tu término y ninguno codiciará tu tierra cuando tú subieres para ser visto delante del Eterno. Tú, Elohim, 3 veces al año subirás a la tierra de Israel. El rostro resplandeciente de Moshe. Y ocurrió que al descender Moshe del monte de Sinaí estaban las 2 tablas de testimonio en mano de Moshe, y al descender de la montaña, Moshe no sabía que su rostro irradiaba, porque había estado en la presencia del Todopoderoso. La presencia del Eterno nos da descanso. Pero también cuando nosotros estamos con el Creador, esa presencia queda en nuestra vida. Aquí vamos a ver, dice, razones del resplandor del rostro de Moshe. La presencia directa de Hashem. Moshe estuvo 40 días y 40 noches en la montaña sin comer ni beber. Eso nos habla también de la espiritualidad, del ayuno. Por eso cuando nosotros ayunamos, nosotros sentimos que nuestra alma se eleva. Durante ese tiempo recibió la Torá y la revelación divina, lo que transformó su ser físico. El resplandor era una manifestación externa de la santidad y cercanía de Hashem. La recepción de la Torá en las segundas tablas. La primera entrega de la Torá terminó con la ruptura de las tablas debido al becerro de oro. Hashem le concedió a Moshe las segundas tablas y con ellas la revelación de los 13 atributos de la misericordia. El resplandor simboliza que la Torá y la misericordia divina quedaron impresas en él. 3. Miedo del pueblo y el uso del velo. Los israelitas no podían soportar la intensidad de su luz porque reflejaba una cercanía con el Eterno que les resultaba abrumadora. Para no causar temor, Moshe usaba un velo cuando no estaba comunicando la palabra de Hashem. ¿Ok? Entonces esas son las razones. Claro, una cercanía enorme, gigantesca de Moshe con la divinidad, con el Todopoderoso. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder haber escudriñado su palabra. Conclusiones respecto a esta instrucción. El medio shekel, todos por igual, nos muestra que tenemos que ser humildes, depender del Todopoderoso, de las fuerzas del Eterno y no de las nuestras. El pecado de idolatría y sus consecuencias, la santidad del Shabbat, el poder de la Teshuvá, el poder del arrepentimiento, la cercanía de Moshe a Hashem y su luz, también los atributos del Todopoderoso en misericordia, su presencia, ¿verdad? Y la bendición que tenemos de que el Todopoderoso sea un Elohe misericordioso. Baruch Hashem. Queridos hermanos y amigos, desearles a todos Shavua Tov,
Que tengan una feliz semana. Recordemos, como dice la escritura en Devarim capítulo 6, verso 4. Recuerda, oh Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio. Shavuot.